Derribando la estatua de Nabucodonosor, una identidad forjada a fuego. Ese es el tema que hemos estado viendo. Estamos ya llegando casi al final. Y creo que cada uno de los aspectos que Dios nos ha ido mostrando son significativos para que Él pueda trabajar en nosotros en cómo desarrollar un yo sano, un yo alineado con la voluntad de Dios. Hoy nos vamos a preguntar sobre esto, ¿no? Nuestros derechos. Un capítulo que les recomiendo leer completo, interesante de leer para esto, es en Primera de Corintios, el capítulo 9. Vamos a ver algunos versículos de ello, pero yo les recomiendo poder leerlo completo para hacerse una mejor idea de qué es lo que nos plantea este capítulo 9, las palabras del apóstol Pablo y su propia experiencia respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Tenemos derechos? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cómo debemos vivir lo que entendemos por nuestros derechos? Ya no desde la perspectiva que nos dice la sociedad, sino que desde la perspectiva que Dios nos quiere mostrar. A mí me fascina, me da alegría, me produce gozo cuando se comprueba de que la dirección que Dios ha dado para hablar es la dirección correcta. Y una forma en que lo he podido ir comprobando es cuando Victoria, en el momento de la administración de la alabanza, recurre a algún versículo. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo para preparar cada una de esas partes y esos versículos en algún punto coinciden. Hoy es el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Recuérdenlo porque vamos a volver sobre ese versículo al final de la palabra de hoy. Vayamos pues a esta pregunta. ¿Nuestros derechos? ¿Qué nos dice 1 Corintios 9? ¿Qué nos dice Pablo, el apóstol Pablo, sobre esto? Antes de ir a 1 Corintios, recordar algo que ya hemos revisado algunos domingos anteriores en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Porque lo que Pablo va a declarar lo toma del modelo que debemos seguir, del estándar de vida, el estándar, la estatura del varón perfecto, como nos declara la Escritura, Cristo mismo. Y en Filipenses el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esto habla de cuál debería ser nuestra manera de actuar. Y nuestra manera de actuar, yo creo que ya lo tenemos claro, también está en algún modo determinada o debiera estar en armonía con nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. La voluntad que está en nuestra alma moviliza también de manera armoniosa a la mente y al corazón, a los pensamientos y las emociones, los sentimientos. Entonces todo eso se resume cuando dice en el versículo 5, tengan la misma actitud, un carácter, ¿no? Un carácter, como el de Cristo. Agrega en el versículo 6, para aclararnos cuál es esa actitud, que Cristo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Aclaremos esto entonces. ¿Qué nos está diciendo el versículo 6? Que aunque él tenía derecho a muchas cosas, el derecho absoluto sobre todo, porque él era igual a Dios, porque era y es Dios, no se aferró a ello. ¿Vamos entendiendo qué hizo Cristo respecto de sus propios derechos? En cambio, dice, renunció a sus, voy a cambiar el término, a sus derechos divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Aquí está resumido el modelo, el ejemplo, el estándar de vida al que somos llamados.
Bueno, quizás lo primero que podríamos concluir o pensar y decir incluso es que es imposible o es muy difícil actuar como Cristo. Y en alguna medida así es. Por algo el llamado es que a que crezcamos todo lo posible a lo largo de esta vida y que finalmente Dios mismo, cuando vuelva Cristo por segunda vez, va a concluir la obra en nosotros. Pero somos invitados a vivir un proceso de crecimiento y madurez a lo largo de esta vida. Y seamos sinceros, no todos los cristianos lo viven. Tristemente, muchos cristianos reciben la salvación, viven su vida de la misma manera o un poco mejor que la vivían antes, pero no son profundamente transformados desde que reciben a Cristo hasta que Cristo venga por segunda vez. En Gálatas 2:20, una carta anterior a Filipenses, Pablo ya había declarado esto: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Podríamos decir que mis derechos, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, ahora lo he clavado en la cruz, dice Pablo, y ya no voy a pensar, sentir, desear o exigir derechos como míos, sino que los voy a llevar a la misma actitud que Cristo tuvo. Actitud que lo llevó a sacrificar todo por nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la versión Reina Valera dice, y vivo en la carne. Ya hemos dicho lo que es la carne, no solo es el cuerpo, sino que es todo lo que afecta al alma, ¿no? Vivo en la carne confiando en lo que Dios hizo en mí y por mí. Ya en 1 Corintios 9, la que habíamos anunciado, la cual está antes también de Gálatas, hemos hecho el recorrido en las cartas hacia atrás, ¿no? Partimos con Filipenses, Gálatas, hasta llegar a Corintios. Allí seleccioné 4 versículos. Ustedes pueden leer, insisto en esta invitación, el capítulo completo después. Pablo habla de sí mismo en relación a una congregación que él fundó y que sigue acompañando, aconsejando y alimentando, que es la congregación de Corinto. Por eso la carta se llama Primera de Corintios, es una carta que escribe a esa congregación en la ciudad de Corinto. ¿Qué tienen en particular estos versículos que elegí? Veamos. El versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? Continúa en el versículo 11. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Y en la primera parte, el versículo 15, agrega, sin embargo, yo jamás me valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo. Pablo también era consciente y quiere que la congregación sea consciente de que por el rol, la función que Dios le entregó, él también tiene derechos sobre y con esa congregación. Pero él ha puesto a un lado los derechos para que no sean impedimento para cumplir la función. En el fondo le está dejando esto en responsabilidad de los deberes de quien debieran cumplir con los deberes. Él no lo va a acentuar, ni lo va a buscar, ni lo va a exigir, porque él pone delante el propósito al que Dios lo ha llamado. Y quiere hacérselos presente, para que también sea un ejemplo para ellos, que el propósito es lo más importante. Y a veces los derechos son una excusa o un escollo, ¿no? Algo que dificulta que el propósito de Dios para otros se cumpla a través de nosotros. Creo que lo que nos transmite Pablo en estas palabras es muy claro y decidor.
y grafica una de las razones por las cuales hay más oportunidades de las que deseáramos que hubieran, en las cuales los planes de Dios se ven dificultados de cumplirse en nosotros porque estamos más preocupados, atentos de lo que necesitamos y nos corresponde, nuestros derechos, que de lo que Dios quiere hacer. En la misma Primera de Corintios, versículos 19, capítulo 9, versículos 19, 23 y 27, aparecen otros aspectos importantes respecto a este tema de los derechos, desde la experiencia y el testimonio del apóstol Pablo. Dice aquí, en el 19, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Aquí es donde él dice que se ha hecho como los otros para ser entendido por los otros y llegar a los otros. Con el griego me he hecho griego, y así menciona varios ejemplos. En el versículo 23 dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿Por qué para Pablo la fórmula de dejar a un lado sus derechos era una fórmula de ganancia y de éxito, por decirlo de algún modo? Porque con eso él se aseguraba del propósito de llevar a muchos a Cristo. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para difundir esa buena noticia. Y al hacerlo, también ser parte de la bendición de difundir la buena noticia. En el versículo 27 nos indica lo que debía hacer para poder cumplir de esa manera con el propósito. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Y entendamos aquí no solo el cuerpo, entendamos más bien el alma. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. O sea, él es intencional. Él sabe que si no fuera intencional, su alma iría por otros caminos. Su alma reclamaría sus derechos, pondría adelante sus necesidades antes que el propósito. No se escucha. Sí, se cayó la conexión. No sé hasta dónde alcanzaron a oír. Hola. Hola. ¿Alguien me puede decir Ahora sí se escucha. hasta dónde alcanzaron a oír? Quedó en el versículo 27. Ya. Vuelvo allí. Sí, ahí. Lo que pasa es que yo no escuchaba. Sí, es que se cayó la conexión también. Sí. Ya. Pablo indica entonces esto, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Lo que está diciéndonos aquí Pablo es que él es consciente que si fuera por su alma, que si fuera por sí mismo, él en realidad no estaría poniendo primero el propósito de Dios de alcanzar a muchos y hacerlos parte y ser también él parte de la bendición de transmitir la buena noticia, lo que ya hemos recibido de Dios. Cuando dice disciplino mi cuerpo, no se refiere solo al cuerpo, sino que se refiere más bien al alma completa. Porque allí está la voluntad, determinada a veces por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios deseos. Y él sujeta todo eso al propósito de Dios. En el fondo lo que está diciendo es que para poder poner a un lado sus derechos, sabiendo, por cierto, que los derechos que son originados por las necesidades, yo necesito esto, tengo derecho a esto porque lo necesito, y como persona, es un poco lo que nos plantea la sociedad hoy, ¿no? Por el hecho de ser persona, tengo ciertas necesidades y esas deben estar garantizadas. Ahí vienen los derechos, ¿no? Pero Pablo sabía perfectamente
que esas necesidades, debiendo ser suplidas unos con otros, porque vivimos aquí unos con otros, finalmente quien se asegura que sean suplidas primero y finalmente es Dios. Por eso Él puede, en cuanto a un fundamento, dejar a un lado sus derechos. Pero también es consciente que eso es difícil para el ser humano, porque nos hemos acostumbrado a creer de que nadie nos va a dar nada gratis, nadie nos va a dar algo si no es a cambio de otra cosa. Y entonces todo un cambio de mentalidad el que significa ser disciplinado en pensar, sentir y actuar de otra manera. Por eso Pablo dice en el versículo 27 la importancia de la disciplina. Disciplinarse uno mismo para poner las cosas en este orden, en este lugar. ¿De dónde surge el argumento de que tenemos derechos? Bueno, yo creo que ya está claro que surge de vivir la vida dictada por el pensamiento humano, vivir la vida acomodándose, tomando la forma de la sociedad, del pensamiento común de todos. Vivir la vida dictando las decisiones desde uno mismo. Veamos ahora desde la palabra cuál es el fenómeno que ocurre en el ser humano desde el cual surge el argumento de tener derechos. Y un argumento, ya lo hemos visto antes, es una fortaleza que se levanta para impedir que Dios se manifieste plenamente en nuestra vida. Es un pensamiento que se vuelve una razón para actuar y hacer las cosas de una manera. ¿Cómo se levantan esos argumentos que hace que pongamos nuestros derechos por sobre la voluntad de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida? Vamos a explorar en Romanos 6 los versículos 1 y 2 para comenzar. Dice allí, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y entendamos aquí el pecado no como el pecado espectacular, no como esas cosas que están prescritas en los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, sino que todo lo que es apartarse de Dios, apartarse de la voluntad de Dios y centrarse en este caso en mi propia voluntad. El versículo 2 dice, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Digámoslo de otra manera, nosotros hemos muerto al yo, a mis propios deseos, a mis propias necesidades. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Bueno, seguimos viviendo en pecado, como creo que Dios nos ha querido mostrar estos domingos, en la medida que mi yo sigue muy vivo y supedita a Dios a mi yo. Dios está para solventar mis necesidades. Dios está para servir a mis propósitos. En Romanos 6, versículos 4 y 5 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Esto ya ocurrió en nosotros. Recibimos a Cristo y fuimos bautizados, todos los que estamos reunidos aquí. Por lo tanto, esto se aplica a cada uno de nosotros. Espiritualmente, morimos al espíritu de desobediencia y nacimos al espíritu de obediencia. Pero lo que más se nota hasta ahora es que nacimos al espíritu de hijos, salvados del pecado y las consecuencias del pecado. Y tal como Cristo dice, fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Esta segunda parte, la de ser levantados y vivir una vida nueva, implica un proceso de transformación principalmente en nuestra alma. Y ahí ya depende de las decisiones de cada uno cuánto estamos viviendo esta verdad, esta promesa y esta herencia que ya tenemos, ser levantados junto con Cristo. Agrega el versículo 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y aquí una promesa, aunque durante nuestra vida no nos dispongamos en nuestra alma a ser levantados de los muertos, o lo seamos
de poco o solo en algunas áreas, Dios nos promete que finalmente cuando Él venga por segunda vez, Cristo venga por segunda vez, la transformación será completa, completa. El mismo Romanos 6, los versículos 6 al 8 agregan: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Aquí hay un antes y un después, que fue marcado cuando tú y yo recibimos a Cristo. Y habrá un antes y un después, cuando Cristo venga por segunda vez y complete totalmente la obra. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo ese periodo entre recibir a Cristo y que Él vuelva por segunda vez? ¿Respecto a qué? Respecto al lugar del yo como manifestación del pecado en nuestra vida. De aquí quiero tomar una idea que recogí de un libro de John Stott, Cristianismo Contemporáneo, en la cual él nos dice que el Evangelio es una buena noticia porque habla de libertad, un tema que está muy de moda, pero que muchas veces es muy mal entendido. El Evangelio nos trae libertad. Por lo tanto, cumple quizá uno de los mayores derechos, que somos libres, que no somos esclavos. Pero no la libertad que la sociedad nos quiere invitar a vivir. ¿De qué nos libera el Evangelio? Primero nos libera de la culpa. Cada vez que quiera venir culpa a tu vida, ese es el mundo, ese es el viejo yo, esa es la mentira de Satanás queriendo tomar lugar en tu vida. Desde que recibiste a Cristo, no hay culpa. Sí hay responsabilidad. Somos responsables de nuestros actos. Y Dios no nos libra de las consecuencias. A veces sí, a veces un poco, a veces nada. Según su sabiduría, obra para que aprendamos y maduremos. Pero no es castigo por culpa. Es una obra de transformación. Ya no hay culpa. Hemos sido liberados de la culpa. ¿Cómo? Por la obra de Cristo en la cruz. También hemos sido liberados de nuestro propio yo, del egocentrismo. Aquí Stott cita una definición de pecado del arzobispo anglicano William Temple. Él decía que el pecado en realidad es en esencia el egocentrismo. ¿Cuándo pecó Satanás? ¿Cuándo pecó Lucifer? Cuando en su corazón se levantó, yo quiero estar allí. ¿Cuándo entró el pecado en Adán y Eva? Cuando ellos dijeron, no va a ser Dios el que determine qué es bueno y qué es malo. Yo quiero saberlo, y comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal. En esencia, el pecado es centrarse en uno mismo. El Evangelio nos libera de nuestro propio yo. Ya vamos a precisar algo de eso. Y la tercera cosa de la cual nos libera el Evangelio es del temor. La vida sin Dios es una vida de temor. La vida centrada en uno mismo es de inseguridad y desconfianza respecto a los demás. Todos nos han fallado y nos van a fallar, salvo Dios. Por eso, ¿cómo podríamos confiar en alguien? Toda confianza es parcial, si somos sinceros. En nadie confiamos absolutamente. Solo el amor nos permite ir sanando eso. El amor verdadero, no el amor humano. Somos liberados entonces por el Evangelio, de la culpa, de nuestro propio yo y del temor. Pero no somos liberados para vivir liberados. Somos liberados para algo. ¿Para qué somos liberados? Somos liberados para asumir nuestra verdadera esencia. La esencia de hijos. La esencia de criatura creada por Dios a su imagen y semejanza. ¿Quiénes somos realmente?
asumir nuestra verdadera esencia. Somos liberados para asumir nuestro verdadero yo. No ese yo que se forjó de las experiencias, que se forjó de falsos maestros, que se forjó de pensamientos y sentimientos que surgieron de esas experiencias naturales, sino para conocer cómo Dios nos conoce y para empezar a vivir en esa verdadera identidad. Entendemos entonces que dejar a un lado mis derechos es morir al yo que conocíamos, pero es empezar a vivir en un yo mucho más pleno y verdadero, uno que surge de la verdadera esencia de quienes somos. Somos liberados para asumir nuestro verdadero carácter, el carácter de Dios, el carácter de amar, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, dejar a un lado nuestros derechos no es despojarnos de las cosas buenas, sino que es despojarnos de los estorbos surgidos de nuestra experiencia, de la cultura, de las palabras de hombre, de sabiduría humana, para empezar a vivir una libertad más plena, una vida plena en la verdadera esencia, el verdadero yo y el verdadero carácter que está manifestado y se va forjando y vivenciando en estar en los planes de Dios para mi vida. Mateo 16, 24, Jesús le dice a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entendamos entonces que tomar la cruz es cada vez que sea necesario crucificar todo lo que hay en mí que surgió de la vida natural y no de la vida a la que ahora estoy siendo llamado, que ha sido engendrada en mí por recibir a Cristo, la vida espiritual. Esto es tan importante que en otro evangelio, el evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, aparece de esta manera, nuevamente. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Cada día. ¿Cómo viva cada día? Según mi opinión, según mis sentimientos, lo que quiero, lo que pienso, o sujetando mi alma a los propósitos de Dios para mi vida en este día. Cada día Dios tiene un propósito. Cada día de vida que tenemos, Dios nos da vida para andar en sus propósitos, para tener la oportunidad de andar en sus propósitos. Y esto puede ser, primeramente, un primer propósito, conocerlo más a Él. Un día más para conocerlo más a Él. Y cuando lo conozco más a Él, llenarme más de Él en la figura, en la imagen visible del Dios invisible, Cristo. Que Cristo sea más en mí que yo mismo, mi viejo yo. Y cuando eso ocurre, los demás lo ven. Por lo tanto, puedo impartir eso a otros. Incluso sin la intención de hacerlo. Cuando va haciéndose más verdad y más vida en mí, se nota solo por sí mismo. En Gálatas 5:24, Pablo afirma, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza del yo, del ego, la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado allí. ¿De dónde surge entonces la idea de los derechos que no son tales o no deberíamos vivir como tales? De que siga vivo en nosotros el yo y dé lugar al pecado. ¿Qué es el pecado? Apartarme de la voluntad de Dios y hacer mi propia voluntad. ¿Cómo ir a la cruz? Mateo 16:25, bueno, todo el evangelio en realidad habla de Cristo y todo el propósito de Cristo. Cristo mismo cumpliendo no lo que Él quería. Señor, Padre, si puedes, apártame esta copa.
pero que se haga tu voluntad. El resumen de la poderosa obra de Cristo es allí en la cruz y luego en la resurrección. ¿Cómo ir a la cruz? Hebreos 11, 24 al 26 nos muestra un ejemplo de Moisés. Fue por la fe es la que nos puede abrir el camino a ir a la cruz. Cuando no hago lo que sé, cuando no hago lo que siento, cuando no hago lo que entiendo, sino hago lo que creo. ¿Y qué es lo que creo? Que lo que me dice la palabra de Dios es verdad y es bueno para mí. Y aunque me cueste, no lo entienda o no lo sienta, me disciplino como el atleta y me esfuerzo a mí mismo a obrar más por fe que por pensamiento o emoción o argumento. Esto es lo que hizo Moisés. Por la fe, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Renunció a sus derechos, privilegios. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Recuerden, hagamos lo que hagamos. Si recibimos a Cristo, Dios va a completar la obra cuando Cristo venga por segunda vez. La pregunta es, ¿queremos esperar viviendo igual a como vivíamos antes y ser inútiles para sus planes y ser de poca bendición para los demás? ¿O queremos ser poderosos en las manos de Dios para bendición de muchos? En Filipenses 2, versículos 12 al 13 nos agrega algunas otras pistas para saber cómo ir a la cruz. Queridos amigos, dice Pablo, les dice amigos, porque hay una relación de afecto, de filiación. Siempre siguieron mis instrucciones. Hay instrucciones. Las instrucciones de Dios están en su palabra. Cuando seguimos sus instrucciones, nos acercamos a la cruz. Cuando estaba con ustedes, dice Pablo, siempre siguieron mis instrucciones. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. O sea, cuando estamos con los hermanos, cuando estamos frente a otro cristiano, cuando estamos con alguien que tiene alguna autoridad espiritual, creo que hacemos un esfuerzo de seguir las instrucciones, pero también es importante hacerlo cuando estamos solos o cuando estamos con otros que no creen. Cuando estamos lejos, alejados de ese ambiente espiritual más fuerte, más poderoso. Cuando estamos como sentimos el peso o la carga de demostrar lo que hemos aprendido. Cuando no sea así, también es importante hacerlo. ¿Y por qué? Porque aquí dice Pablo que es importante esforzarse por demostrar. Me voy a quedar con la última parte de esta palabra. Mostrar, o sea, esforzarse porque se vea que el ser salvado por Cristo tiene resultados. Es importante que los demás vean que recibir a Cristo cambia vidas. Una tercera cosa importante entonces, aunque todas apuntan a lo mismo si se dan cuenta, para llegar a la cruz es obedecer a Dios con profunda reverencia y temor. Ya hemos hablado de esto, no es temor, no es miedo, es el calcular, saber y sopesar qué ocurre cuando no estamos en la voluntad de Dios. Y reverencia, porque sabemos lo distinto a nosotros que es, lo absoluto que es Dios, y que aún siendo tan distinto y absoluto, teniendo una dimensión tan inconmensurable, su amor lo llevó a vaciarse en un contenedor limitado, Cristo encarnado, para que su obra fuera hecha de un modo que nos ejemplificara que nosotros también podemos llegarlo a hacer y hacer. Obviamente, sin el Espíritu Santo que nos habla de Cristo, no podemos hacer eso. El versículo 13 nos agrega otra
explicación de cómo llegar a la cruz. Todo lo anterior que se declaró en el versículo 12 es, pues, Dios trabaja en nosotros. Dios el que nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. No somos nosotros los que tenemos la capacidad de hacer lo que a Él le agrada. Por eso es importante aplacar nuestro yo, dejar nuestros derechos a un lado. Recuerden que dejemos los derechos a un lado no significa que nuestros derechos no van a ser cautelados, cuidados, defendidos. ¿Por quién? No por mí, por Dios. Ahora, habrá veces que me va a parecer que no es así. Por eso necesito cambiar mi entendimiento, porque siempre, aún atravesando valle de sombra de muerte, Dios está luchando por mí. Dios se está ocupando de mí. Dios trabaja en mí y entonces, en todo momento, Él es capaz de darme el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Pero yo tengo que disponerme a eso. Dios no me va a obligar. Filipenses 2, versículos 14 al 16, nos agrega recomendaciones importantes para acercarnos a la cruz. Hacer todo sin quejarnos ni discutir, para que nadie pueda criticarnos. Llevar una vida limpia e inocente. Brillar como luces radiantes. Esto es mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aferrarnos a la palabra de vida. Cuando hagamos estas cosas, el día que Cristo vuelva, nos sentiremos orgullosos de no haber corrido la carrera en vano y de no haber hecho un trabajo inútil. Esto implica haber estado en los planes de Dios. En alguna medida, Dios quiera que en la máxima medida. ¿Se acuerdan del Salmo 73, 25? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? ¿Y quién es aquel al que tenemos en el cielo? ¿Por qué nos ocupamos a veces tanto de otras cosas y nos preocupamos de otras cosas, partiendo por nosotros mismos para hacer lo que necesitamos para estar bien? Nuestros derechos. Si Él, que está en el cielo, ya es parte de nuestra vida y sabemos cómo es y cómo piensa de nosotros y cuáles son sus intenciones y su capacidad, pues no solo son intenciones, Él puede hacer todo eso. Cuando tenemos claro quién es aquel que está en el cielo, podemos decir, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y fíjense que los versículos anteriores, David, desde el 23, dijo, desde el 22 en realidad, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y no es una palabra bonita, inspiracional, de cosas bellas. Es dicha desde alguien que reconoce primero que es torpe, que no entendía, que era como una bestia delante de Dios. Pero Dios obra en nosotros cada vez que le pedimos que lo haga. Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Y todas las cosas nos incluye a nosotros. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué no es malo dejar mis derechos a un lado? Renunciar a ellos sabiendo que hay quien se encarga de mí. Aunque habrá veces en las cuales mis derechos serán pisoteados, mis derechos serán conculcados, pero yo no tengo la mirada en el ahora, no tengo la mirada en la pequeñez, tengo la mirada en lo grande, en lo importante, en lo que no me va a desviar de la senda que yo debo seguir. Ya no para mi bendición ya está cumplida, tengo a Cristo, soy salvo, se me ha perdonado todo y voy camino a la vida eterna, ya estoy en la vida eterna. Sentado
junto con Cristo en lugares celestiales. ¿Para qué sigo aquí? Para bendecir a otros, para manifestar a Cristo, para manifestar el reino, acercándolo a otros. Pero para eso tengo que crecer en la capacidad de dejarme cada vez un poco más al lado. Bueno, y para ese yo egoísta, por lo menos le puedo dar este descanso. Lo que dejo a un lado, Dios se encarga de sostenerme en lo que necesito para estar en sus planes. Quiero terminar con un pequeño video, un ejemplo de vida. El obispo de Esmirna, Policarpo, siglo I después de Cristo, siglo I y II después de Cristo, no se sabe con certeza absoluta, pero hay muchos elementos que hacen pensar que fue discípulo del apóstol Juan, que de hecho fue nombrado obispo por Juan, y sí hay algún escrito de él de fuente fidedigna, siendo uno de los grandes personajes de la segunda generación, la que venía después de los apóstoles, los primeros cristianos. Creo que lo que vamos a ver da cuenta de esa afirmación de Pablo. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo confiando en lo que Cristo hizo en mí y lo que va a terminar de hacer. Veamos pues este fragmento para concluir. 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha... A partir del 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha dañado. De hecho, fue lo contrario. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? ¿Cómo puedes creer en un solo Dios? Hay muchos dioses. ¿Eres ateo? Soy cristiano. Si no entiende nuestras doctrinas, haga una cita y le explicaré plenamente. Adora a César y seguirás vivo. Si vivo, viviré con Dios. Si muero, moriré con Dios. Entonces, de cualquier manera, somos de Dios. Tengo bestias salvajes que te quieren comer. Tráelas. Para mí es vivir con Cristo. Morir es vivir. ¡Voy a hacer que te quemen vivo! Me amenazas con un fuego que quemará por 1 hora. Y tú mismo ignoras la perpetuidad del fiero castigo preparado para los crueles. ¿Por qué te retrasas? Enfréntame a lo que tú desees. ¡Así será! ¡Adiós a este ateo! Este es Policarpo, el gran predicador de Asia, líder de cristianos y destructor de los dioses. Has sido acusado de alta traición contra Roma. Morirás quemado el día de mañana en la arena. Posterior a la muerte de Policarpo, muchos cristianos se retiraron, pero algunos permanecieron. Lo que el hombre desea para el mal, Dios lo desea para el bien. Si buscas salvar tu vida, la perderás.
Pero si buscas perder tu vida por voluntad de Dios, la obtendrás. Policarpo, mártir, 156 después de Cristo. Policarpo fue sentenciado a ser quemado vivo, pero cuando las flamas no lo tocaban, era acribillado por una lanza, terminando con su vida. El impacto de la muerte de Policarpo no puede ser medido. Dejó un gran legado de persistencia, coraje y amor por su Señor Jesucristo. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu plan perfecto manifestado en la persona de Jesucristo. En Él hemos recibido la salvación. En Él hemos recibido la vida plena y abundante. En Él hemos recibido grande herencia. Hemos sido adoptados y hechos hijos. Queremos, papá, pedirte que a través de la obra del Espíritu Santo, tú puedas fortalecer nuestra alma y sujetarla a Cristo. Tú puedas sujetar nuestra alma al comando del Espíritu y que pueda hacerse verdad en nosotros esto de que lo que vivimos en la carne, lo que vivimos en esta vida rota y estropeada, hasta que Cristo venga por segunda vez, lo vivamos con la mirada puesta en Cristo y siendo partícipe de tus planes de salvación para muchos, Señor. Pedimos que en tu perfecta sabiduría, en tu amorosa llegada a nuestras vidas, cada día, puedas obrar en nuestro yo, trabajando como cirujano, como joyero, como alfarero, con la precisión, la efectividad y la delicadeza de cada uno de ellos en nuestro yo. Pero que podamos progresar, crecer y madurar para estar cada vez más plenamente en tus propósitos, papá. Bendecimos a cada uno de los miembros de Casa Iglesia, bendecimos a cada una de las familias de Casa Iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén.